a todos los que estáis en la sesión en línea, en la que vamos a intentar dar un poco más de sentido a la organización de la literatura en la etapa de secundaria. Antes de empezar, sí que os voy a pedir que podáis comprobar el nombre que aparece como usuario con el que estáis entrando a esta reunión para que podamos facilitarle la lista de asistencia a la organización y así gestionar el tema de la acreditación en las sesiones de formación. Si no sabéis cómo hacerlo porque no termináis de dominar la aplicación de Zoom, abajo en la parte inferior de la pantalla deberíais ver algún tipo de icono que dice participantes y allí veréis, el primero de todos será vuestro nombre con el que estáis apareciendo ahora mismo en la reunión y podéis hacer clic allí con cambiar nombre, si no me equivoco. Si veis que esto es muy complicado, simplemente pues en el chat nos ponéis vuestro nombre y el centro y ya lo gestionamos nosotros internamente, ¿vale? Para, bueno, como he dicho, ¿no? Con el tema de la acreditación de la asistencia. Bueno, dicho esto, sí que vamos a empezar la sesión. Como suele ser habitual, voy a compartir mi pantalla. Y pues como decíamos, ¿no? Si nos preguntamos cómo podemos organizar todo el tema de la lectura en la ESO, que es un tema que está ocupando bastante espacio en el tema de la innovación educativa, también es verdad que hay mucho ruido alrededor de este tema, ¿no? Y se habla de personalidad lectora, itinerarios, lecturas obligatorias, no obligatorias, prescriptivas, no prescriptivas, ¿no? Y un poco lo que queríamos hacer en estos 30 minutos que tenemos ahora es intentar colocar todas estas ideas en algún tipo de esquema o de estructura que nos ayude un poco a ver todo este tema de la literatura en secundaria con mayor claridad. Por eso habíamos pensado pues, en dividir un poco esta sesión hablando sobre lo que se prescribe desde los programas educativos, una propuesta para aterrizar estas ideas en el aula y ver un poco más allá cómo es la lectura en bachillerato, ¿no? Porque al final una parte de los alumnos de secundaria pues tienen intención de cursar el bachillerato. Pues bien, si empezamos un poco con las competencias curriculares, como bien sabréis, hay unas competencias que, bueno, sin más es la 7 y la 8, tampoco importa mucho el número, pero hablan de la lectura. Y por un lado, se habla de la lectura en esta dimensión, a mí me gusta llamarlo más social, ¿no? Que es ser capaz, tener la conciencia de qué lecturas me gustan y a las que suelo encontrar placer, ¿no? Y por lo tanto es todo aquello que tiene que ver con los vínculos afectivos que tenemos con el arte, ¿no? Pues cuando veo un cuadro de un pintor porque es de un estilo que a mí me gusta mucho cómo ve la naturaleza, o cuando escucho una canción de este autor, pues a mí me interpela personalmente, ¿no? Y es seleccionar, crear este hábito, esta conciencia de qué obras, qué estilo de obras, de géneros, de autores, de movimientos, de temas, lo que sea, a mí me generan placer y también me dan un conocimiento, es decir, que también voy leyendo y siendo capaz, conforme voy creciendo, de leer lecturas cada vez más complejas, sin salir de mi burbuja, en la que mi burbuja de intereses, voy seleccionando cada vez lecturas, obras que son más complejas y también me acompañan en esta madurez que yo estoy haciendo. Por lo tanto, es lo que tiene que ver con una lectura individual que se da de forma recurrente, como fuente de ocio, ¿vale? Y en la que poco a poco el acompañamiento docente debería ir desapareciendo conforme avanzan en los cursos de la ESO. Eso no quiere decir que no haya calidad literaria
aunque sea literatura actual, que pueda ser en formato digital, etcétera. Porque a veces confundimos un poco este tipo de lectura con que se abren las compuertas a cualquier tipo de lectura. Que sí que tenemos muy claro, ¿no? Como docentes, que este tipo de lectura, la de la siguiente competencia, la que tiene que ser lecturas en las que debemos interpretar fragmentos, obras enteras, tanto nacionales como universales, aquí sí que tenemos muy claro, ¿no? Qué tipo de lecturas entran. Porque, bueno, porque vamos más allá de ese uso literal del lenguaje, ya no esperamos tanto una comprensión argumental, textual, sino que esperamos una comprensión más del significado que hay detrás de esa obra, que sean obras igual más alejadas, ¿no? de su realidad y de su hábito de lectura, pues por el tipo de época en que fue escrito, por el contexto en concreto en el que fue escrito, ¿no? Entonces, hay estos dos enfoques de la literatura y de la lectura que obviamente se transforman en dos modos de leer, ¿vale? Por un lado es la lectura guiada, en la que es el docente quien media en esta acción de leer. Puede ser, pues, un alumno lee y vamos pasando por todos los alumnos que leen en voz alta, puede ser lectura colaborativa, puede ser el mismo docente leyendo un fragmento por su relevancia, ¿no? Pero hay este acompañamiento porque se necesita esta figura como alguien, un guía, podríamos decir, ¿no? Ese guía que te acompaña para ir, para trabajar ese hábito de ir más allá de lo simplemente argumental, lo simplemente textual. Eh, que esta lectura guiada, ¿no? Poco a poco, como decíamos, tiene que ir desapareciendo para que se pueda, ¿no? Para que podamos fraguar en un segundo modo de lectura, que es la lectura autónoma. Obviamente, pues es una lectura que se da de forma independiente, en la que, por lo tanto, si la puedo hacer independientemente, autónomamente, los textos me resultan accesibles y, por lo tanto, forman parte, pues, de un ocio, de un disfrute personal, que, como decíamos, no tiene por qué ser siempre una literatura o una lectura estática, sino que también puede haber una progresión en la dificultad y en la complejidad de los textos, de los temas, del vocabulario, del simbolismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues tanto se trabaje un tipo de lectura más como fuente de placer, como una lectura más de acceso a los clásicos y obras más complejas, se puede optar por uno o dos modos de la lectura. De acuerdo, pues visto un poco esto que se establece desde las prescripciones de los programas educativos, quería hacer un parón y es que igual nos resulta muy novedoso, incluso puede parecer chocante este tipo de trato de la lectura, y es que la LOMLOE, en el caso de España, enfoca la lectura de una manera muy sistemática, ¿no? Y como muy concreta, porque lo que antes ocurría de manera orgánica, de manera natural, es que por interés propio nos acercábamos a la literatura como una fuente de ocio. Esto ya no ocurre. Los índices de lectura en las últimas generaciones han descendido y, por lo tanto, lo que quieren desde, ¿no? Lo que es interesante desde los programas educativos es forzar, entre comillas, este hábito de lectura como fuente de placer, este acceso a un mapa cultural, lo que podríamos llamar el acceso a la mundología, ¿no? Desde los programas educativos, es decir, que esto se dé desde la escuela, desde el centro escolar. Y para ello, ¿no? Lo que hay detrás
de esta intención es además capacitar el alumno de secundaria a tomar conciencia de la lectura, de su propia lectura. Es decir, construir, seguro que habéis escuchado esta palabra, es construir una identidad lectora. Es una identidad que es personal y que es consciente. Por lo tanto, yo tengo una identidad mía como lector, tengo una identidad propia y soy consciente de ella. Soy consciente de que me gustan, por ejemplo, las novelas de aventuras, o soy consciente de que me gustan las novelas con un final trágico, y dentro de ello pues sé que me gustan las más sumamente románticas o las más relacionadas con un héroe, ¿no?, que va en contra de un villano o del sistema, el sistema, ¿no? Y esto se basa, ¿no? Soy, como sé que me gusta como lector, pues porque disfruto personalmente de la lectura, porque tengo experiencias previas propias de lectura, son mis referentes para seguir escogiendo lecturas en un futuro, y pasan también por una reflexión crítica, más allá del me gusta, no me gusta, sino que pues el final tan inesperado a mí no me gusta, o me gusta que los malos terminen mal y los buenos terminen mal. Pues es este punto de ir un poco más allá de qué es lo que me ha gustado de esta lectura para seguir escogiendo y por lo tanto crear mi identidad como lector. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos aterrizar? Pues nuestra propuesta es los itinerarios lectores, que vendría a ser algo así como una propuesta de plan lector del centro, en el que podemos aterrizar estos tipos de literatura, estos modos de lectura, esta idea de generar una identidad lectora. Pues los itinerarios lectores son una propuesta para aterrizar todo esto en el aula. Recorrer la literatura sin una perspectiva historicista, porque lo que se promueve es el placer por la lectura. Por lo tanto, en el segundo punto es colaborar con este camino lector, a través de las lecturas que nosotros abrimos ante el alumno, pues que de ahí vayan saliendo otras ideas para seguir leyendo en el futuro otras obras, otras novelas, otras obras de teatro, etcétera, y que las puedan conectar, ¿no?, pues con otras lecturas que se puedan hacer en la escuela de otras materias, pero también con lecturas personales, a obras de otro tipo de arte, etcétera. Y por lo tanto, ¿no?, dentro de los itinerarios lectores hay igual estos tres conceptos que hay que redefinir, ¿no?, que los clásicos al final deben ser exponentes de temáticos, podríamos decir, eh, que las lecturas escolares no son estas lecturas obligatorias que venían de un canon fijado, con una lista concreta, etcétera, sino que se basan también en unas ganas de conocer y entender el mundo. Y que los ejes literarios ya no son ejes históricos, sino que pueden ser ejes de género, ejes de temas, ejes de símbolos, ¿no? Y de allí que nosotros, nuestra propuesta, sería hacer estos grandes 4 ejes. Aquí tenéis a mano derecha el programa de itinerarios lectores, en el que, además de justificar la propuesta, dar herramientas, etcétera, proponemos estos 4 caminos o estos 4 ejes de lectura. Por supuesto, el arte y la literatura canalizan los sentimientos, por lo tanto, el primero era la expresión literaria de los sentimientos. El segundo es la perspectiva de género que hay dentro de cualquier tipo de forma de arte, la literatura también, por supuesto. Luego, la confrontación, ¿no?, que a veces se da entre el individuo y como yo individual frente a la sociedad, que por lo tanto todas estas historias más reivindicativas o más críticas con la realidad y un contexto determinado.
Y luego, por supuesto, la literatura de viajes, tanto el viaje físico, novela de aventuras o de héroes, como este viaje más iniciático, más interior, como un proceso de maduración del ser humano. Entonces, lo que sí que hemos vigilado, esto por ejemplo es nuestra propuesta, según los 4 itinerarios que he comentado y según cada curso tenemos una propuesta de lectura diferente, porque también entendemos que la experiencia lectora de un alumno de tercero de ESO es mayor que un alumno de primero de ESO, y de allí que hayamos hecho este cruce entre eje temático y experiencia lectora según el curso de secundaria. Cuando lo hemos creado hemos tenido muy presente que haya un equilibrio entre literatura nacional, como llama el currículum, literatura hispánica y literatura universal, que haya una paridad, que haya una diversidad también de género, ¿no? A veces nos centramos mucho en la prosa y en la narrativa y el teatro es un texto muy enriquecedor en el aula porque trabajase todo el tema de la oralidad. Es una generación o son generaciones que están muy acostumbradas al texto dialogado por las series, por las películas, y el teatro es un texto dialogado. Y la poesía, ¿no? Porque al final, si no, ¿cómo mejor expresar los sentimientos que con la poesía? ¿No? Y tenemos estas 3 antologías, tanto Palabras de mujer como 3 poetas, Bécquer, Machado y Lorca, ¿de acuerdo? Y obviamente también que haya una paridad de género entre autores y autoras. Así que un poco, estas son las ideas un poco más en el aire, pero si aterrizamos todavía más itinerarios lectores en el aula, la propuesta, por ejemplo, aquí os he traído la de tercero de ESO, ¿no? Pues para tercero de ESO trabajar los 4 itinerarios, lo podemos hacer, podemos aterrizar o trabajar los itinerarios lectores de 3 maneras distintas. Por un lado, se puede trabajar el itinerario lector o los itinerarios lectores como plan lector del centro, en tanto que una elección personal. Imaginemos que en tercero de ESO, en nuestro centro, hemos prescrito o hemos prescrito que vamos a hacer leer 2 lecturas al curso, porque bueno, tenemos otras materias de lenguas y así en total estamos leyendo 6 libros cada curso. Vale, pues entonces, si es una lección personal, como lectura 1 es el alumno que decide qué tema le llama o qué tema le interpela durante esos meses y qué quiere leer. Y lo mismo se haría en el segundo trimestre, perdonad, en el segundo semestre. Por lo tanto, es el alumno que desde una elección personal construye su identidad lectora, siempre guiado por el docente, pero se da esta posibilidad de elegir a todos los alumnos de la clase. Por lo tanto, tenemos distintas lecturas dentro de la clase y hay que organizar, digamos, luego la lectura de una manera acorde con esta diversidad. Otra opción es trabajar los itinerarios lectores como continuidad de etapa. Pues nosotros en tercero vamos a leer la española inglesa, porque en segundo leímos la Celestina y estamos viendo bastante temática sobre la literatura con perspectiva de género. De ahí que os lo he puesto un poco así más transparente, ¿no? Por ejemplo, en el segundo semestre vamos a trabajar el Cantar del Mío Cid porque estamos trabajando todo el tema del individuo y la sociedad, ¿no? Como la literatura reivindicativa o crítica con el contexto, porque el año pasado ya leímos El Lazarillo de Tormes. Y la tercera opción es trabajar como profundización temática. Me centro, por ejemplo, en Molière con El enfermo imaginario
Y de ahí voy a trabajar, por ejemplo, todo lo que es la oralidad, la burla, como, ¿no? La burla, la ironía, la sátira como un mecanismo de crítica. Voy a trabajar el tema teatral y, por lo tanto, la interpretación, todo el tema de lo kinésico, de la expresión corporal, etcétera. O, por ejemplo, estas son propuestas dispares, ¿eh? Otra opción sería trabajar los cuentos y leyendas de la Edad Media y pues, nos vamos a centrar sobre todo pues, en la literatura como medio de canalizar unas ideas, el docere delectando, o vamos a trabajar el tema del relato breve, vamos a trabajarlo porque, mira, en historia están trabajando la Edad Media y ya me sirve, ¿no? Para hacer un proyecto transversal, por ejemplo, ¿no? A ver cómo vamos de tiempo. Bien. Y además de esto, hacemos una propuesta sobre, ahora ya los tendríamos organizados, aterrizados, y lo siguiente sería eh, cómo trabajarlos. Entonces, nosotros las propuestas las trabajamos o bien como lecturas asterisco, porque forman parte de nuestro proyecto asterisco para la secundaria, y de ahí que nuestra colección de títulos de itinerarios lectores lleve este nombre. Y también daros un poco este guiño, que es que también tenemos la colección Calafate, que es otro tipo de adaptación de clásicos, tanto en castellano como en otras lenguas cooficiales, en el que la adaptación, el acceso a los libros todavía, a los clásicos, disculpad, es todavía más trabajado. Lo hacemos con la asociación LF, Lectura Fácil, que está en toda España, y de ahí que nos aseguramos este sello de calidad y de rigor, sobre todo en la adaptación. Entonces, lo que proponemos son actividades o algún tipo de dinámicas que se puedan hacer tanto antes de que el alumno empiece a leer, trabajar el cómo leer, y el después de leer igual es el que como docentes estamos más familiarizados, ¿no? Pero aquí me vuelvo a parar un poco y es que esto que parece una obviedad, ¿no? Bebe de esa idea que hemos dicho antes, y es que lo que antes ocurría de una manera natural, que es que el hábito, como fuente de placer, leer como fuente de placer ocurría de manera natural. Ahora hay que hacer un poco este hincapié porque esto ya no ocurre o no siempre ocurre de una manera orgánica. Entonces, antes de leer, pues estaría bien. Estas son ideas que proponemos nosotros. Pues romper un poco la perspectiva tradicional, si se viene trabajando mucho desde las lecturas de primero son medievales y las de cuarto ya son contemporáneas, que se pueda dar un espacio, por ejemplo, a la reflexión individual, ¿no? Pues esta búsqueda del alumno que busque un poco pues, del autor, del argumento, de si hay adaptaciones, si no hay adaptaciones. Y sobre todo, el último punto que está aquí centrado por algo es trabajar el hábito de lectura, el hábito lector. Porque leer no es ¿no? Como mientras estoy mirando las redes sociales que puedo estar haciendo 30.200 cosas a la vez, sino que requiere de un tiempo en concreto, requiere también, ¿no? Pues de un espacio sin interrupciones, de un espacio tranquilo, sin ruidos, ¿no? Porque leer es prestar atención, es una lectura consciente. A veces ocurre, ¿no? De que estamos leyendo y tenemos que volver al inicio de la página porque nuestra mente estaba en otro lado y no nos damos cuenta de lo que habíamos leído. Y luego, después de leer, pues son interesantes cualquier tipo de actividad, ¿no? Que pueda ir vinculada pues, a estas ideas que poníamos aquí. Nosotros trabajamos estas ideas a través de las guías de lectura de los itinerarios lectores. Cada libro tiene una guía en la que, bueno, además de una ficha técnica con sinopsis, un esquema de personajes, etcétera, hacemos propuestas sobre este después de leer, ¿no? Cómo se aterriza. Entonces, como bien veis, pues son actividades más de comprensión, ¿no? En la que básicamente se trata de verificar, ¿no? Que se han entendido las ideas esenciales, como la trama, los personajes,
los distintos eventos que se han dado en ese capítulo, en ese fragmento, etcétera, ¿no? Y aquí os traíamos pues algún ejemplo, por ejemplo, de Romeo y Julieta. Siempre hay pues estas preguntas para una lectura más argumental, que sin esta lectura argumental no se puede dar esta lectura más estética o de profundización. Y en este sentido, cuando hablamos de actividades de profundización, serían todas aquellas actividades que van más allá del sentido literal y que nos permiten pues, analizar lo que decíamos antes, temas, símbolos, compararlo con otras experiencias de lectura o de arte, etc. Pueden ser pues, cualquiera, ¿no? Comparar textos, volver a escribir un texto, darle otro final. Y me quería parar ya solamente aquí con el tema del debate o mesa redonda y la creación de intertextualidad, porque seguramente también se ha hablado mucho recientemente de dos tipos de dinámicas para trabajar las lecturas, que son las tertulias dialógicas, tertulias literarias se llaman también, que es pues un foro, un debate físico, digital, que permita esta reflexión crítica, este intercambio de interpretaciones, de experiencia lectora, para que haya pues estos referentes culturales compartidos, ¿no? Esta mundología de todo ¿no? un ciudadano de a pie, todo el mundo conoce o todo el mundo enmarca pues esta obra o este autor, esta idea, este tema universal, etc. Y luego están las constelaciones literarias, que son todas aquellas actividades que permiten esta idea de formar un mapa, una red de obras que no son solo textos, sino que son obras artísticas que se conectan entre ellas, de allí la idea de constelación, que quedan vinculadas, ya sea, pues algunas se vincularán por la época, otras se vinculan por los personajes o por el tema. Entonces, para aterrizar un poco más qué es esto de las constelaciones literarias, traía aquí un ejemplo, por poner, ¿no? El gran clásico de la literatura castellana. Pues si se va a trabajar el Quijote, que como veis es de Calafate, pues obviamente hay que poner un poco la referencia al libro original, ¿no? Ha puesto aquí la portada del centenario. También se puede leer algún fragmento del Quijote de Borges. Si hablamos un poco de la literatura que pone un poco en juicio todo lo que es la sociedad que le rodea, pues cualquier realismo, ¿no? Ponía aquí Bovary, el personaje central, el protagonista, a medio entre estar cuerdo y estar loco, podríamos relacionarlo con Hamlet, tanto, bueno, personalmente la adaptación de Kenneth Branagh, si no, pues también con la lectura de Hamlet en teatro de lectura asterisco se podría hacer esta transversalidad. Igual que hablábamos, ¿no? de la justicia y el poner en ridículo o, ¿no? la autoridad del sistema, pues o un referente para esta generación clarísimo es La Casa de Papel. Y luego la imagen estética, ¿no? Si trabajamos también la competencia estética, ¿no? El Quijote siempre se traduce con este cuadro, este esbozo de Picasso, ¿no? Que es el caballero delgado, ¿no? Encima de un corcel, encima del caballo. En cambio, Sancho Panza, pues un poco más orondo, ¿no? Y con otro animal más sencillo, más simple. Bueno, y esta es la idea para no enrollarme más, ¿vale? Porque son y 29. Y todo esto lo proponemos, los itinerarios lectores, no solo porque estén en el currículo, sino que es que además en bachillerato también sigue habiendo todo este hincapié en la lectura como una forma de ocio, de madurez, como un camino de madurez personal, en la que se sepa ser crítico ya sea con obras completas o con fragmentos, que se pueda ir desvinculando la acción del docente para hacer una lectura cada vez más autónoma, etcétera.
Entonces, bueno, lo dejaríamos aquí, que sepáis que si también estáis vinculados a la etapa del bachillerato, pues que vamos a hablar también de las competencias del bachillerato en el próximo encuentro, que es en Pamplona, y que es el 20 de noviembre, de aquí un mes.